Llegamos a la penúltima sesión de este año 2019, penúltima sesión. El siguiente domingo ya cerramos este año con pues todas las series que tuvimos y todo lo que Dios nos habló. Y particularmente el mensaje de hoy me tomó 6 años hacerlo. Todos los mensajes obviamente son algo que Dios me habla cada semana o en ese mes o en esa temporada y lo traigo a tu vida, pero particularmente el mensaje del día de hoy me tomó 6 años porque recopila todo lo que Dios nos ha dado como iglesia y cómo Él ha marcado la visión de Adulam en los últimos 6 años, cómo Él ha guiado nuestros pasos, cómo Él ha puesto los recursos que necesitamos. Y voy a compartirte hoy particularmente un tema que tiene como título Visión Progresiva. Bueno, quiero empezar dándote una analogía referente a lo que es una visión progresiva. Si te ha tocado viajar o si te gusta viajar en carretera, para mí es una de las actividades que más disfruto hacer. De hecho, la pastora Miss y yo, cuando tuvimos nuestra luna de miel, nos fuimos un mes entero a Estados Unidos en carro. O sea, parecíamos de esos que traen un motorhome y que andan por el país, pero nosotros traíamos un carrito chiquito, ¿verdad? Recorrimos casi todo California, Nevada, Arizona y partes de otros estados, y fue un viaje maravilloso, ¿no? A mí me encanta de verdad la carretera y quiero hablarte de una analogía para explicarte lo que es visión progresiva. Cuando vas a algún lugar, tú llevas una visión de hacia dónde vas, pero no puedes ver el lugar. Por ejemplo, si viajas a Nogales, sabes qué carretera agarrar, sabes por dónde salir, sabes cuál es el camino que te lleva a esa ciudad, mas no estás viendo la ciudad. De hecho, si tú y yo podemos definir visión es eso, es una imagen futura que se crea en tu mente, que motiva y apasiona tu presente, ¿ok? No lo estás viendo, es una imagen futura que está en tu corazón, en tu mente, pero esa visión te mueve en el hoy, en el ahora. Eso es visión. Entonces, tú tienes la visión, por ejemplo, de llegar a Nogales, o si te gusta ir de compras a Estados Unidos, pues tienes la visión de ir, sabes qué camino tomar, pero no ves Nogales hasta, no sé, un kilómetro antes de llegar. O sea, ya recorriste casi 300 kilómetros y poco antes de llegar puedes tener la visión o la imagen de lo que estuvo en tu corazón desde que saliste de Hermosillo. En el camino, aunque la visión sigue siendo la misma, el camino va cambiando. El camino tiene sus bemoles, puedes hasta poncharte, puedes, no sé, o sea, desviarte. Por ejemplo, yo cuando salimos a viajar, comúnmente viajo con la pastora Missy, con los pastores Carlos y Shirley, y me dan una sola indicación, es: Pastor Gama, no tomes líquidos. Y yo, café aunque sea, no menos café, porque soy de los que me gusta visitar cada baño de la carretera, ¿verdad? Entonces es como una instrucción muy clara de no tomes líquidos, ¿verdad? Y puede tener hasta cambios de panorama un viaje. Nos tocó ahora en la temporada de lluvias hace pocos meses salir de Hermosillo, literal con neblina. O sea, súper temprano salir con neblina, llegar, no sé, a Carbó con un solazo, llegar a Magdalena y pegó un llovidón, y luego así, o sea, y llegar a Nogales y un frío bien fuerte, un frío abrasador, así bien tremendo. Entonces, aunque la visión es la misma, la temporada camino a la visión cambia. Y en Adulam tenemos una frase, o hemos manejado una frase en los últimos años, y es la siguiente: lo que no cambia es que todo cambia, ¿sí? Y estos cambios que ha traído Adulam, que ha tenido Adulam, hablan de algo. La iglesia está en movimiento. Si no quieres que la iglesia cambie, quiere decir que quieres una iglesia que no camina hacia la visión, ¿sí? Y la religión, tristemente, el espíritu religioso nos lleva a eso, a que la iglesia se quede estática, a que la iglesia no cambie, a que la iglesia no avance. Es que no quiero que mi carro se mueva. Es la misma analogía. Quiero quedarme en el mismo lugar para controlar el entorno, para que no se vaya a descomponer el carro. Es que no sé qué va a pasar en el futuro. Es que no sé. Entonces, la religión nos lleva a este estancamiento espiritual. Pero una de las
manifestaciones que una iglesia es sana, es una iglesia que está en constante cambio. O sea, cuando alguien se me acerca y me dice, ay pastor, es que Adulam ya no es lo mismo de antes. Y yo, gloria a Dios. O sea, ¿sí me explico? Gloria a Dios que Adulam no es lo mismo de antes, porque ¿sabes qué? Ahora estamos mejor, ahora somos más personas, ahora nuestra fe es más sólida, nuestra visión es más clara, todo cambia para bien. Pero es necesario que todo cambie. Aunque las cosas cambian, la visión nunca ha cambiado. Vamos hacia el mismo lugar, no hemos tomado otro camino, no nos desviamos. Una vez, entre tantos freeways de Estados Unidos, si has viajado allá, si te pasas una salida, si te pasas un freeway, ya te perdiste una hora. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Bueno, de que vas y se te pasó la salida a X lugar, ¿y ahora dónde? Y luego la Siri, no, redireccionar. Ay, no, es terrible perder una hora en el tráfico porque no saliste por el lugar correcto. Gracias a Dios, Adulam sigue por el camino correcto. No nos hemos desviado de la visión. Vamos hacia el mismo lugar. ¿Y sabes cuál es la visión? Te la leo. Yo sé que la has leído muchas veces y la has escuchado de mi boca, pero quiero afirmarla hoy. Y va a estar en pantalla. Dice así: ser relevantes a nuestra generación a través del amor y el servicio, y así conectarlos con el amor de Dios. Esa siempre ha sido nuestra visión. Ese siempre ha sido nuestro objetivo: amar a nuestra generación, servir a nuestra generación, para que a través de esas acciones ellos se conecten con el amor de Dios. Ellos conozcan que el amor de Dios es verdadero, ellos sepan que Dios existe a través del amor y el servicio que sus hijos les damos, que nosotros les damos. Ese siempre ha sido el objetivo. Si predico cada domingo, si cada domingo hay alabanza, música, servidores, si cada domingo hacemos todo esto, es con un objetivo. ¿Sabes qué es? Amar y servir a Dios, para amar y servir a las personas, para que las personas se conecten con el amor de Dios. De eso se trata todo lo que hacemos. La visión sigue siendo la misma, pero el camino ha cambiado. Las cosas han cambiado porque somos una iglesia que sigue en movimiento. Y parte de conectar a las personas con el amor de Dios, yo veo a la iglesia como un puente. Yo veo a la iglesia como un camino o como una vereda fácil de andar para acercarse a Dios. Yo veo a la iglesia como un puente entre el cielo y la tierra, como una conexión entre el cielo y la tierra. Pero quiero explicarte algo con referencia a los puentes. Los puentes lo que hacen es facilitar el tránsito de un automóvil o hasta de personas. Cruzan por encima de ríos, lagos o hasta mares. De hecho, hay un puente extraordinario en la sierra, bueno, de carretera hacia la sierra de Durango, que atraviesa las montañas y es impresionante. Entonces, el objetivo de un puente es facilitar el acceso, ¿sí? El objetivo de un camino es facilitar el acceso. Y para mí, la iglesia es un puente entre el cielo y la tierra. ¿Y qué significa eso? Somos un facilitador para que nuestra generación se pueda acercar a Dios. La religión muchas veces hace todo lo contrario. Pareciera ser que en lugar de ser facilitadores, son dificilitadores. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Hacen todo más difícil. No, hay que cumplir requisitos para acercarte a Dios. No, hay una lista de muchas cosas que no debes hacer, ¿ok? Hay una lista de requisitos que hay que cumplir. Y yo lo escribo en mi libro. Pareciera ser que Jesús es el camino y la religión es la caseta de cobro, ¿no? Y de esas casetas de cobro carísimas. Y Adulam ha entendido que las cosas no son así. Nosotros facilitamos el camino de nuestra generación al corazón de Dios. Abrimos el camino. Y quiero ir a la referencia que está en Lucas capítulo 3, que habla de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3 del verso 5 al 7 dice así: los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, y las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. ¿Sabes qué está diciendo Juan el Bautista aquí? El camino se va a pavimentar. Vamos a hacer un camino recto donde no haya curvas, donde no haya terracería, donde no haya hoyos. Señor, escucha nuestra oración. Sí, ¿verdad que Dios es?
¿Dónde está Juan el Bautista cuando se necesita, Señor? Donde no haya hoyos, donde no haya hoyos. Ya. La iglesia es la que endereza los caminos. No es la que hace difícil el acceso. Somos un puente, ¿sí sabes? O sea, ¿sabes qué? Acércate libremente a la presencia de Dios. Acércate libremente al corazón del Padre. Ha habido ocasiones que personas reciben a Cristo el domingo y en verdad sus vidas son transformadas. En verdad Dios está teniendo encuentros con personas nuevas cada domingo. Y un día yo estaba orando y le decía, Dios, a mí me tomaba meses hacer eso. Escuela 1, escuela 2, reencuentro, superencuentro, recontraencuentro y todo lo que le puedas poner a eso, ¿no? Y hasta el final veíamos un poco de este encuentro real entre las personas y el Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿cómo estás haciendo eso en 5 minutos? Y él me dijo así, es que en mis fuerzas pasa en 5 minutos. Y en tus fuerzas puede pasar en meses. Entonces, hemos entendido que somos facilitadores. Y otra vez, a veces la mente religiosa nos traiciona y nos dice, ¿y así de fácil son salvos? ¿Y así de fácil ya tienen vida eterna? Y yo, sí, así de fácil. Pero es que antes era diferente. Tal vez antes no había tantos puentes como habemos hoy. Porque hoy habemos más puentes. Hoy habemos más personas que somos puentes, que hemos pavimentado más el camino y las personas pueden tener un libre acceso a la presencia de Dios. Y quiero hacer otra referencia de Juan el Bautista, porque me encanta eso. Juan el Bautista dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Solamente soy una voz, pero no soy el verbo de vida. ¿Sí me explico? Solamente soy la voz. Y sabes que Adulam es la voz que habla del verbo de vida. El verbo de vida es Cristo Jesús. Juan capítulo 1 es claro. En el principio era la palabra, era el verbo. Y este verbo se hizo carne. Estamos hablando del verbo, pero ese verbo necesita una voz. Y somos esa voz. Y como dice aquel poeta, ¿no? Nosotros hablamos de que Jesús es verbo y no sustantivo. O sea, en Adulam tú puedes ver la acción del amor de Dios, la acción real de un pueblo que se ha determinado a conectar a su generación con Dios. Y no solamente una voz, sino un verbo también, una voz, palabras que hacen una reacción. Y quiero seguir conectando todo esto porque yo siento que en esta capacidad que Dios nos ha dado de facilitar el acceso de las personas con su presencia y con su palabra, nos conecta con 2 eventos en la historia fascinantes. Uno de ellos es el día del Pentecostés, la primera vez que el Espíritu Santo es derramado en la tierra. Antes de eso el Espíritu Santo solo visitaba y se iba, pero no habitaba en nosotros ni entre nosotros. Pero a partir del día del Pentecostés el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿escuchaste eso? Habita en nosotros y entre nosotros después del día del Pentecostés. Pero el día del Pentecostés ocurrió algo. Por mucho tiempo yo pensé que el Espíritu Santo les había dado poder a la primera iglesia para hacer milagros, ¿sí? Para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer todas estas cosas tan extraordinarias que hacían. Pero la realidad es que obviamente sí les dio poder para todo eso. Pero el principal poder que el Espíritu Santo les dio fue ser entendibles a su generación. Porque la iglesia primitiva solamente hablaba el idioma de los judíos, el idioma de los hebreos. Y de hecho, para la cultura de los hebreos era prohibido hablar otro idioma. Estaba prohibido aprender a hablar otro idioma. Si acaso eran ciertas palabras que se aprendían, pero no aprendían otros idiomas. Y en Jerusalén habitaban personas de todas partes del mundo conocido en esa época. Y cuando el Espíritu Santo viene, ¿qué es lo que hace? Los hace hablar en otras lenguas, por el poder de Dios. Idiomas que ellos no conocían, idiomas que ellos nunca habían aprendido. Empezaron a hablar las maravillas de Dios en el idioma de todas las personas de su generación. O sea que lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia es hacerla entendible a su generación. Que su idioma, que su forma de hacer iglesia sea un idioma que las personas puedan entender. Pero eso también ocurre en la Reforma.
Hace 500 años ocurrió la Reforma. Martín Lutero se levanta para protestar en contra del sistema religioso. Mira, el sistema religioso siempre ha sido el cáncer de la iglesia. Siempre ha sido el cáncer de la iglesia. Y en Adulam hemos levantado un vallado y también un toque de guerra en contra de ese espíritu. Pero Martín Lutero se encuentra enfrentándose con este espíritu. Y dentro de todas las cosas que Martín Lutero, el reformador, intentó cambiar, y sí cambió de la iglesia, una de ellas es espectacular, porque una de las cosas por las que Martín Lutero peleó fue para que la Biblia se tradujera a todos los idiomas de las personas de ese tiempo. En esa temporada, en la Edad Media, 1517 para ser exactos, la Biblia solamente estaba en un solo idioma, y ese idioma solo podía hablarse por los religiosos o por los que representaban el sistema religioso. Las personas no podían tener una Biblia, las personas no podían acceder a la palabra de Dios. Y llega Martín Lutero y otra vez, con el poder del Espíritu Santo, cambia el idioma. ¿Sí? Con el poder del Espíritu Santo, Dios levantó hombres y mujeres para traducir la Biblia y para distribuirla por todo el mundo. Otra vez el Espíritu Santo trabajando con su iglesia para hacerla entendible a su generación, para que la iglesia pudiera ser un puente, para que el acceso fuera fácil. Mira, el velo se rompió entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo abrió un camino, y ese camino nada ni nadie podrá cerrarlo. Es un camino que está abierto. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, y también dijo: yo soy la puerta. O sea, tenemos libre acceso, y la iglesia lo que hace es ser un puente, es manifestar esta misma gracia de Dios y este mismo carácter de Cristo, siendo su cuerpo y manifestando estas mismas características, siendo un camino, siendo un puente. Y quiero afirmar esta palabra con 2 Corintios 5, capítulo 18 al 20, porque aquí el apóstol Pablo nos habla de la tarea que Dios nos dio a nosotros como sus hijos, y dice así: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Perdón de pecados, vida eterna, nueva vida y vida abundante en la tierra, un futuro asegurado. Toda la gracia y la bendición proviene de Dios. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Lo sabemos, a través de Jesús fuimos reconciliados con Dios. Y dice: y nos es dado el ministerio de la reconciliación. Que no se te haga rara la palabra ministerio, significa tarea o servicio, así de simple. Se nos dio la tarea de la reconciliación. Y aquí va, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, la palabra de la reconciliación. Esa palabra no se puede dar si estamos hablando un idioma diferente. Entonces, la palabra de la reconciliación dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase o rogara por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dentro de todo este pasaje hay varias cosas que me llaman la atención, pero una de ellas, la que yo creo que la que más capta mi atención, es la siguiente: un mensaje de reconciliación no debe tomar en cuenta los pecados de las personas. O sea, el mensaje religioso, escucha, el mensaje de la religión, ¿de qué habla? Es exaltar lo malo que has sido tú. Es exaltar tus pecados, es manifestar qué tan malo eres, qué tan pecador eres, qué tan perversa es tu mente. Pero ese no es el mensaje de reconciliación, porque el mensaje del evangelio no es hablar de ti, ni de lo bueno que has sido, ni de lo malo que has sido. El evangelio es proclamar lo bueno que ha sido Dios. No es proclamar qué tan malos somos, es proclamar qué tan bueno ha sido Dios. No es proclamar nuestro pecado, es proclamar su gracia. No es proclamar nuestra perversidad, es proclamar su rectitud. Ni siquiera, escucha, el evangelio tiene que ver con una lista de las cosas que debes hacer tú. El evangelio es una lista de cosas que hizo Cristo Jesús. Por sus llagas soy curado, por su desprecio yo soy aceptado. Es una lista de quién es Él. Soy salvo por sus méritos. Soy declarado bueno porque Él fue bueno. Y el evangelio tiene que ver con este mensaje, no tomándoles en cuenta sus pecados. Mira, estás aquí porque Cristo no tomó en cuenta tus pecados.
porque Cristo se olvidó de nuestros pecados. Y no quiere decir que no estén ahí, están ahí, pero Él decidió obviarlos. Él decidió hacerlos a un lado, Él decidió limpiarlos y aceptarte en su casa. Y ese sigue siendo el mensaje de la reconciliación. Bueno, después de hablarte de la visión general, de lo que nos mueve y de lo que nos motiva, que es conectar el cielo con la tierra, nuestra generación con el amor de Dios, yo quiero hablarte, quiero mostrarte solamente un diagrama que une cómo Dios ha ido estructurando esta visión en nuestros corazones año tras año. Y cómo en cada año Dios nos ha dado una palabra profética, una palabra que iba a ser la semilla para ese año. Y junto con esa palabra hemos visto el cumplimiento de esa palabra. Y cada año Dios ha ido poniendo un ladrillo encima de otro ladrillo para edificar la visión de esta casa. Mira, aunque Adulam empezamos nuestras reuniones en 2013, realmente el 2014 fue un año un poco, estábamos un poco perdidos, un poco mucho perdidos, mucho. No sabíamos hacer iglesia, nunca nos dijeron cómo hacer iglesia, nunca nos dijeron cómo predicar, cómo organizar una organización, de qué se trataba. Lo único que sabíamos hacer era orar, era lo único que sabíamos hacer. ¿Y sabes qué? Orábamos. Estuvimos orando cerca de 3 años seguidos, todos los viernes a las 5 de la mañana, todos los viernes. Tú estás aquí como respuesta a esas oraciones. Cada año empezábamos el año con 21 días de oración. Todos los días orábamos juntos porque queríamos afirmar cada año en la palabra de Dios. Y el primer año que recibimos una palabra de parte de Dios fue el año 2015. Y esta palabra fue, yo ya te hablé de esto hace 2 sesiones, es Dios primero. El Espíritu Santo lo único que nos habló en toda esa temporada es: pongan a Dios en primer lugar. Dios es el primer lugar. Nos llevó a enamorarnos de este pasaje de Mateo capítulo 6, donde Cristo nos habla de buscar a Dios en privado para que Él nos recompense en público, donde nos hablan acerca de poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y que Él va a añadirlo todo. Pero sabemos que una iglesia exitosa y una vida exitosa tiene que ver con la decisión de poner a Dios en primer lugar. No existe una iglesia exitosa que no tenga a Dios en primer lugar. No existe una vida exitosa que no tenga a Dios en primer lugar. Esta es la primer pieza, y la pieza más importante, es como el cimiento de la visión de esta casa. Lo segundo ocurrió en 2016, que también es algo que te hablé en la sesión pasada: ámense de corazón. Toda esa temporada, ese principio del año, la única palabra que recibíamos de Dios es ámense, ámense. Y el pasaje precisamente, Juan 13, es: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen. No hay mejor testimonio del evangelio de Cristo que ver un amor genuino en su iglesia. Porque si Dios es amor, Dios habita en medio de nosotros amándonos. Y Dios trabajó mucho con nuestro corazón, con un corazón de amor, con un corazón genuino de unidad entre nosotros como iglesia. Y supimos que era de Dios porque fue como la segunda pieza. Mira, cada palabra sigue vigente, ¿ok? Solamente Dios va añadiendo riqueza a la visión de amar a Dios, pero va añadiendo un ladrillo encima del otro, pero todos siguen vigentes, todos se siguen cumpliendo, porque uno sin el otro no podría cumplirse. Solamente ha sido añadidura tras añadidura. Y en 2017 recibimos una palabra que retó mucho, principalmente mi vida como pastor, y es: cada quien tome su lugar. El equipo pastoral, mi esposa, la pastora Miss, Carlos y Shirley y yo, hemos sido jóvenes que hemos servido en la iglesia toda nuestra vida. No nos sacaban de la iglesia, servíamos en todo lo que podíamos. Amamos la obra de Dios. No tienes idea cuánto amamos la obra de Dios. Y cuando inició Adulam, construimos o reafirmamos la cultura del servicio de la casa haciendo eso. Y de manera natural, recuerdo llegar y nosotros ser los que poníamos todas las mesas y todas las sillas y montábamos, y no te imaginas lo que pasaba. O sea, éramos los de la alabanza, éramos los de la banda. Yo tocaba la batería y me bajaba de la batería
a predicar, hazme el favor. Y la pastora Shirley cantaba y dirigía y pues aparte de todas las cosas que hacía, y terminaba el servicio, despedíamos a la gente y nos quedábamos a limpiar y a acomodar sillas y a hacer todo. O sea, era, y principalmente en mi persona, era un impulso y una pasión por servir, y lo hacía de manera genuina. Pero Dios tuvo que venir y decirme: hey, toma tu lugar. Tú eres el pastor de esta casa, y no significa que no puedas servir, me encanta hacerlo, pero me dice: si tú no dejas de servir, no vas a enseñar a otros a servir. Si tú no tomas un paso atrás y das la oportunidad para que otros sirvan, y das la oportunidad para que otros hagan eso que tú estás haciendo, las cosas no van a funcionar. Porque la respuesta, me dijo, no está en ti, la respuesta está en el equipo. Era una persona aprensiva, perfeccionista. Si no lo hacía yo, no lo podía hacer nadie. El reto en 2017 fue para mí, prácticamente la palabra era: tu pastor, toma tu lugar. Y el Salmo 133 habla de esto. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. La armonía está en que cada uno tome su lugar. La armonía está en que cada uno esté haciendo un acto de servicio por la casa de Dios. Y mira, cuando yo me atreví a tomar mi lugar como pastor, Dios empezó a levantar líderes, servidores, personas excelentes para realizar todas esas tareas que yo realizaba. Dios empezó a traer músicos, Dios empezó a traer gente para ocupar ese lugar que yo estaba ocupando y que no era mi lugar. Dios tuvo que traer también a un pastor, que yo bendigo la vida del pastor Abiud Medina, porque él llegó a Adulam sin saber la riqueza que él iba a traer a mi vida. De él aprendí la honra al pastor. Un pastor externo tuvo que venir a enseñarme cuál es la posición de un pastor y cuál es la honra que un pastor merece y cuál es la investidura de un pastor. Y entonces yo pude enseñarlo a mi casa. Y entiendo, tal vez había gente que me veía muy chico, muy pollo, inexperto, no lo sé. Y entiendo esta lucha, porque estamos acostumbrados a ver pastores con otra pinta. Pero es impresionante cómo cuando obedecimos la voz de Dios en 2017, la honra de nuestra iglesia se volcó a nosotros y empezaron a darnos ese lugar de honra. Mira, que no nos enorgullece, no me como ensalzarme para nada. Mi corazón sigue siendo un corazón de servicio y me encanta ensuciarme las manos con ustedes. Pero la realidad es que cuando cada uno toma su lugar, el Salmo 33 promete que la unción y la bendición baja desde la cabeza del sacerdote, el pastor, hasta el borde de sus vestiduras. Y es ahí donde envía el Señor bendición y vida eterna, cuando todos estamos colaborando como un equipo. La siguiente palabra que Dios nos dio el siguiente año fue, en el 2018, fue creatividad del cielo. Y Dios nos hablaba de desatar creatividad del Espíritu Santo a nuestra casa. Y la necesitábamos, de verdad. No nos dábamos cuenta, pero la necesitábamos. Justamente ese año Dios nos llevó a Génesis capítulo 1, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que en medio del desorden y del vacío el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba en medio del caos que abrazó la tierra, y Dios nos dijo así: en medio del caos yo voy a desatar la creatividad de parte del Espíritu Santo. Yo voy a desatar creatividad en ustedes para hacer iglesia. Y mira, fue un año extraordinario. Fue cuando nos animamos a abrir más horarios, fue cuando todas las coordinaciones empezó a resurgir una creatividad impresionante en cada coordinación, una belleza en cada coordinación, estructura, arte, armonía, pero venía de Dios. Venía de Dios porque habíamos obedecido las primeras instrucciones. A veces esperamos esa manifestación de Dios de la noche a la mañana, pero la primera manifestación del Espíritu Santo es primero en instrucciones. Primero Él viene y te da instrucciones para después Él manifestarse como Él quiere, ¿sí? O manifestarse con ese poder o esa sobrenaturalidad que esperamos. Y Dios empezó a añadir personas impresionantes a esta casa.
En ese año la banda creció mucho con el liderazgo de Andrea. Mi hermano Samuel logré que se plantara en Hermosillo después de rogarle tanto tiempo de que se viniera a vivir para acá de Nogales y vino, y por fin ya no dejé de tocar la batería y empezó a tocar la batería él y Dios desató algo impresionante en él. Pero hay una persona de la banda, obviamente yo honro a cada uno. Miguel y Junior han estado en estos 6 años sin parar, siempre han estado en la banda. Sergio siempre ha sido muy fiel, pero hay una persona que a mí es una respuesta de Dios para esta casa, porque estuvimos orando por alguien como él durante muchos años, y es por Pedro, la voz principal de la banda. Y bueno, denle un aplauso si tanto lo quieren, ¿eh? Aunque todos son un complemento: Adriana, Sergio y Junior y Miguel, y cada voz, Ana, y el liderazgo de Andrea y Samuel y todo. Yo creo que todo Dios lo estructuró para el momento correcto, para que Pedro llegara, y realmente fue algo de Dios. Dios trajo a esta familia a esta casa y añadió esa creatividad. Igualmente vimos creatividad en muchas de las personas del equipo, en luces. Luis Ángel, que era un niño que creció aquí, que en verdad decías, ¿podrá hacer algo este muchacho en su vida? Tendrá, ¿sí? Y de repente Dios pone en su vida una creatividad impresionante, y sigo yo impactado con todo lo que hace el equipo de luces. Bueno, cada uno en producción con Job, cómo Dios ungió a Job, Ana, a esa familia, que fue algo hermoso desde que ellos llegaron y se involucraron en casa. Bueno, mira, se me iría toda la enseñanza hablando de personas que se añadieron en esta temporada, y que Dios los trajo como precisamente una respuesta a nuestras oraciones. Uno de los cambios hermosos que tuvimos en esa temporada fue que cambiamos el logo de la iglesia. O sea, de verdad, no fue premeditado. Cambiamos mucho el concepto de la iglesia, y se añadió un nuevo director creativo a la casa. Aunque había más diseñadores, contratamos a un nuevo director creativo, y yo he visto la gracia de Dios sobre Samuel Reyes. Por ahí debe de andar Sammy Reyes, que wow, o sea, Dios confirmó esa palabra. Pero mira, la realidad es que no fueron años fáciles. El 2017, si te puedo abrir mi corazón, fue uno de los peores años de nuestra vida. 2017. El padre de la pastora Miss fallece de cáncer a los 50 años. Miss lo tiene que cuidar por meses en el hospital y en otros lugares. Nos tuvimos que endeudar para operaciones. En esa misma temporada hubo un cataclismo dentro del liderazgo de la iglesia, situaciones súper duras de traiciones y pecado y cosas bien difíciles. Y dentro de todo este fuego que nos rodeó, el pastor Carlos y la pastora Shirley estuvieron amenazados de muerte por meses por una organización delictiva. Y fue una temporada en la que yo no les hablé. No es cierto. No, ¿qué pasó? Fue una temporada en la que les dije, nos vemos en 2 meses. No, jamás. Estuvimos con ellos siempre, y yo les decía, si los matan a ustedes, nos matan a nosotros también. Estuvimos con ellos, los acompañamos. Pero fue un año terrible. O sea, no puedo explicarlo de otra manera. Yo no sé cómo seguimos haciendo iglesia después de ese año. Pero en medio de ese caos vimos la creatividad del cielo. En medio de ese caos vimos la mano de Dios honrándonos y recibiendo cobertura de nuestra iglesia, respaldo, oración de nuestra iglesia. Fue algo tan espectacular que en 2019 Dios nos dio esta palabra. Justamente fue en diciembre de 2018 que nos las dio para el 2019. Y es: conviértanse de una organización a un organismo. En estos mismos años, Dios afirmó mucho ser una iglesia que supliera necesidades. Fue cuando Dios nos reveló la economía de su reino y cómo funcionan las riquezas del cielo para nosotros. Fue una temporada en la que nos llamó mucho al lugar secreto, pero sobre todo nos dijo: Adulam debe ser una casa que se caracterice por tener abundancia de pan.
y no pan físico, riqueza en todo sentido. Y Dios nos enseñó esto, y en 2019 se afirma esta palabra de organización a organismo. Y Dios nos dio una parte del Salmo 127 que dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, y si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y descubrimos algo justamente este año, aunque habíamos venido trabajando con una estructura muy sólida de células y academias y escuelas y niveles y encuentros y superencuentros y recontraencuentros y de todo así, Dios nos dijo que la iglesia no era una organización, que la iglesia era un organismo que crecía naturalmente. Dios nos llevó, estábamos también cansados de como de cargar esa estructura de iglesia, y dijimos: ¿sabes qué? El 2019 vamos a dejar que Dios sea Dios. La Biblia dice que Él es el que da el crecimiento. Una vez yo estaba orando y le decía: Dios, ¿cómo voy a hacer para que Dulam crezca? Y Él me contestó: no te metas en lo que no te compete. No te metas en lo que no es tu trabajo, me dijo. No te metas con mi trabajo. Literal, así me lo dijo. Yo soy el que da el crecimiento. Si una iglesia crece es porque yo quiero, no porque tú tengas una estructura. Y yo descubrí esto: una iglesia sana naturalmente crece. Naturalmente crece. Y fíjate, este año hemos crecido más que en cualquier otro año de toda nuestra historia. Este año ha habido más de 500 personas salvas. Tuvimos más bautismos que en los otros demás años. Pudimos alcanzar muchas más personas este año que con la estructura que antes teníamos. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios, porque Él es el que lo hizo. Y esto, bueno, Dios nos dio una palabra profética para el año 2019 que viene en Isaías 55:5. Esta palabra profética yo la recibí de mi padre y quiero compartírtela porque se hizo una realidad y se sigue haciendo una realidad. Isaías dice así: he aquí, llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Este año llegó gente a esta casa que nunca me hubiera imaginado que llegaran. Este año llegó gente a esta casa, aún familia que estábamos distanciados, que no nos hablábamos, llegaron. O sea, personas que en mi vida me hubiera imaginado que estuvieran en mi cobertura. O sea, fue impresionante cómo Dios trajo gente este año. Este año, si tú llegaste 2019 a esta casa, tú eres parte de ese milagro, de esa palabra profética que mi padre dijo. No es por una estructura, es porque Dios nos ha honrado como iglesia, es porque Dios te ha honrado como pastor. Él es el que va a traer esa gente. Y quiero ir cerrando. Quiero pedirle a la banda que pase, porque después de esto quiero proclamar la palabra para el 2020. Y yo sé que viste todas las palabras y ninguna de ellas, escucha, ninguna de ellas pierde valor o tiene fecha de caducidad. Al contrario, cada una está vigente, pero es vigente en la anterior. ¿Sí? Amamos a Dios, amamos a las personas, cada uno está en su lugar, servimos con el corazón, creatividad del cielo, hacemos las cosas bien. ¿Te estás dando cuenta? Y no es una visión que se nos ocurrió a nosotros, ha sido una visión progresiva. Te lo decía al inicio, me tomó 6 años compartirte la enseñanza del día de hoy. 6 años entender la visión de Dios para esta iglesia. Y a continuación quiero proclamar la palabra para el siguiente año, pero quiero explicarte el contexto. Hay una visión que tiene Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, donde ve un valle de huesos secos, un desorden terrible, solamente huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Prueba su fe. Y yo recuerdo haber recibido esa palabra en algún momento: pastor, ¿vivirá tu generación? Y recuerdo haber contestado: claro que sí, por el poder de Dios, por el amor de Dios. Quiero ver una generación enamorada de Dios. Y la primera manifestación que recibe Ezequiel de parte del Espíritu de Dios son instrucciones. Dile a cada hueso que se junte con su hueso. Si te fijas, son instrucciones que él tenía que realizar. Y después, dile a cada esqueleto que forme músculos
músculos y tendones. Y después dile a cada cuerpo que forme piel y que sean cuerpos completos. Y cuando Ezequiel ya había obedecido las instrucciones, Dios le da esta palabra, Ezequiel 37 del 9 al 10. Entonces Dios me dijo: profetiza al Espíritu. Eran solo cuerpos, recuérdalo. Profetiza, oh hijo de hombre, di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios: Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, y era un ejército grande en extremo. ¿Sabes por qué puedo proclamar esta palabra para el otro año? Porque a través de estos años Dios ha puesto cada hueso con su hueso. A través de estos años Dios ha armado los esqueletos correctos, cada equipo, cada coordinación. A través de estos años hemos proclamado una palabra donde que se formen músculos, fuerza, espíritu de servicio, tendones, piel, ojos. ¿Y sabes qué? Adulam es una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, que cree en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Aquí seguimos creyendo que Dios sana personas, que Dios resucita muertos, que Dios da vista a los ciegos, que Dios hace milagros extraordinarios. Y podemos proclamar la palabra para el año 2020: Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ponte de pie y dilo conmigo: Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, ven de los cuatro vientos.